Cordial saludo para todos. Esta es la unidad 3, llamada Condiciones socioculturales que permean el discurso pedagógico. La tarea en curso, fase 4, elaboración de un video. Permítame presentarme. Mi nombre es Erika Tatiana Orduz Guerrero, matriculada en el programa de Epistemología e Historia de la Pedagogía, cuyo código corresponde al 520027-47, ubicada o residente de la ciudad de Bucaramanga, y la pedagogía crítica que he escogido para esta presentación es la pedagogía del diálogo. A manera de introducción, cabe resaltar que la educación moderna debe ser expuesta a grandes críticas y cambios para la mejora de ella misma. Entre las pedagogías estudiadas y reflejadas en el contenido sugerido, sobresale la importancia de esa facultad tan necesaria en todos los aspectos de la vida diaria, y en la educación no es la excepción. Por ello sobresale esta necesidad teniendo como base los escritos y palabras de Freire con respecto al diálogo. Él menciona: con el diálogo los educandos y educadores buscan una mejor comprensión de los problemas que afrontan juntos. Las experiencias y opiniones de cada persona tienen igual valor. Todos participan en estudiar los problemas y en buscar soluciones. El diálogo involucra a las personas de una forma crítica, permite el intercambio entre las ideas, así como también indagar sobre los procesos que se viven en el aula de clase y en las actividades educativas por fuera de la escuela, construyendo la cultura de la investigación, formación y reflexión académica de forma crítica. Freire plantea: para dialogar se necesita confianza, humildad, amor y esperanza. El diálogo se constituye en un espacio en el cual afloran emociones, convicciones, saberes e intereses. Aunque el objeto de este son los saberes, hay otros elementos que entran en juego, hay otro tipo de mensajes y otro tipo de lecturas. En el diálogo, las razones están cargadas de emociones y las emociones cargadas de razones. Como lo dice Freire, el diálogo comienza en la búsqueda del contenido programático. Esa búsqueda es la que inaugura el diálogo de la educación como práctica de la libertad. Como contexto de la pedagogía del diálogo, deseo mencionar algunas frases célebres de Paulo Freire sobre este tema. Él dice: enseñar exige saber escuchar. Educar sin diálogo es educar para la opresión. Nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan en comunión, mediatizados por el mundo. Otro: si la estructura no permite un diálogo, la estructura debe ser cambiada. No existe diálogo si no hay humildad, tampoco si no existe una fuerte e inquebrantable fe en los seres humanos. Las personas se educan las unas a las otras mediante la mediación del mundo. Y no existe eso de ser menos, simplemente existen distintos tipos de saberes. En esta preparación para ser educadores, vale resaltar la importancia de esto mencionado anteriormente. También Hirous menciona la horizontalidad de la relación docente-discente se debe tomar inherente al proceso pedagógico y la participación activa en la elaboración social de conocimiento en base al diálogo. Intersubjetivo debe ser un eje fundamental en la práctica educativa. Lo mismo le sucede al papel del profesorado, que se entiende como un facilitar del diálogo entre los participantes, guía en los aprendizajes y mediador en la construcción y reconstrucción del conocimiento, asumiendo su rol como intelectual transformativo, como diría Hirous en 1992, y dinamizador cultural. Hay varios autores que mencionan la importancia de la pedagogía del diálogo, entre ellos quise resaltar estos dos mencionados. Mediante este organizador gráfico podemos ver reflejada la metodología de la pedagogía crítica, donde hay un educador y un educando, donde los dos, a través del diálogo, llegan a un conocimiento y un aprendizaje que es continuo, constante, tanto para el docente como para el estudiante. Esto se da cuando el educador debe ser un aprendiz, y esto se da cuando el educando desarrolla un pensamiento crítico y autónomo de su aprendizaje, y los dos aprenden el uno del otro. Al aplicar en el contexto, he escogido la población indígenas en Colombia,
ya que en Colombia habitan aproximadamente 102 pueblos indígenas, los cuales se caracterizan por sus rasgos físicos, forma de vestir, sus creencias religiosas, su cultura, lenguaje, entre otros. Estos han sido grandemente afectados por la imposición de conocimientos y saberes que opacaron sus tradiciones y cultura al punto de verla perdida casi totalmente. Aplicando el contexto de la pedagogía del diálogo, sí puede darse una correcta educación sin generar este tipo de agresiones a las culturas de estos indígenas. Esto llevando la siguiente metodología, donde los educadores civilizados, tanto como la población indígena, a través del diálogo dan resultados diferentes. Los educadores civilizados se disponen a ser oidores y a ser también aprendices, como lo afirma Paulo Freire. Nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan en comunión. A educar y transmitir conocimientos que no interfieran con su cultura, creencias y costumbres. A impartir conocimientos respetando el no agredir sus tradiciones importantes, también dispuestos a aprender de ellos. La población indígena, a su vez, debe tener en cuenta el concepto de que existen diferentes tipos de saberes. Se abren a expresar sus intereses y a aplicar nuevos conocimientos críticamente, aportando de sus vivencias sin poner en riesgo sus tradiciones y culturas. Esto llevado a cabo da como resultado que se desarrolla un conocimiento de índole horizontal con base en el diálogo intersubjetivo, que debe ser un eje fundamental en la práctica educativa. A manera de conclusión, puedo resaltar que como docente de preescolar he tenido la hermosa experiencia de aprender grandes lecciones de los niños a quienes enseño. Al ponerme en su nivel, es una gran estrategia para impartir un conocimiento eficaz. He comprobado también que el cuestionamiento del conocimiento, el participar de preguntas y escuchar las respuestas y opiniones de los demás consolidan el conocimiento y lo llevan a la práctica. En general, me identifico y apropio de los aportes dados por Paulo Freire al respecto del diálogo en la educación. Al investigar con respecto de este aspecto de la pedagogía, me sentí triste al saber que por impartir conocimientos hemos pasado por encima de los derechos de los demás y las diferentes posiciones o puntos de vista de las personas. Este es el caso de la población indígena, que ha sido muy opacada al ser educada arbitrariamente y en algunos casos forzada a dejar sus conocimientos. Nunca dejamos de aprender y como educadores debemos estar prestos siempre a escuchar a nuestros alumnos e interesarnos por impartir conocimientos de forma horizontal. Estas son las referencias bibliográficas usadas para la elaboración de este video. He sido grandemente beneficiada en el estudio de estos contenidos y en la elaboración de este trabajo en curso. Gracias por su atención.